El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba. Y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces eso, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: El que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Los líderes de Israel ya no sabían cómo hacerle con Jesús para detenerlo. En la idea de ellos, de los líderes religiosos de Israel, Jesús estaba corrompiendo la fe de la gente, enseñándoles un chorro de cosas equivocadas, a no respetar el sábado, etc. Entonces ya no hallaban qué hacer contra él, y entonces, mala decisión, intentaron preguntarle en público para que Jesús quedara en ridículo no sabiendo qué responder. Bueno, y entonces viene un doctor de la ley, un especialista en estas cosas de la ley, y le pregunta a Jesús, es una pregunta hipócrita, ¿no? Le llama maestro cuando ni considera que sepa, ni mucho menos quisiera ser su discípulo, ¿no? Entonces le pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le devuelve la pregunta: Pues no, que tú eres el experto. Pues, ¿qué encuentras tú en la Escritura acerca de esto, no? Le devuelve la pregunta. Y el otro ya responde, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Sí? Esto viene en los libros de la ley, en el libro de Deuteronomio, ¿no? Y también en Levítico viene esto, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo, viene en Levítico, ¿no? Jesús dice: bueno, pues has contestado bien. Si haces esto, vivirás. Por eso, el problema de los fariseos y por lo visto también de los doctores de la ley es que sabían las cosas, ¿no? Pero no las ponían en práctica. Entonces por eso dice: si haces eso, vivirás. O sea, ya sabes el camino, pues síguelo. ¿Sí? Y entonces parece ser que el experto que le pregunta a Jesús para ponerlo a prueba, queda en ridículo él por andar preguntando una cosa elemental.
Y entonces le devuelve la pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Sí? La pregunta no es ociosa, tiene sentido porque había diferentes maneras de interpretar la ley. También por eso se aplicaban los doctores de la ley, no nada más por ser la ley muy amplia, sino por cómo se interpreta. Y había mucho que decir ahí, porque unos la interpretaban con mucha rigidez y otros, no, pues de una manera muy complaciente, muy laxa, ¿no? Entonces, para unos el prójimo era estrictamente el de tu familia nuclear, tu esposa, tus hijos, a lo mejor tus padres y tus hermanos, ¿no? Y entonces, si ellos son tu prójimo, con ellos tienes obligación de practicar la caridad, pero con todos aquellos que no son tu prójimo, no tienes obligación y los puedes dejar morir. ¿Sí? Pero otros decían, no, tu prójimo es no nada más el que es de tu familia nuclear, ¿no? Es también pues el que está contigo, es tu compañero de viaje, es tu... era un concepto mucho más amplio. Tu prójimo es pues casi cualquier israelita, ¿no? Y entonces pues la obligación se hace más grande, ¿no? Entonces, ante la pregunta, ¿y quién es mi prójimo?, Jesús le pone a este experto una parábola, ¿no? La conocemos como la parábola del buen samaritano. Entonces, un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó fue asaltado por unos ladrones, cosa de todos los días. Ese camino era muy peligroso, tenía entre tantas bajadas de la montaña, había cuevas, había pasajes donde pues no ves lo que está pasando hasta que pues ya lo tienes enfrente. O sea, era muy fácil esconderse. Los romanos habían puesto puestos de vigilancia en todo ese camino, nunca lograron terminar con los asaltos. Pero bueno, entonces bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y fue asaltado. Pero luego, entonces, pasó un sacerdote, ¿sí?, que iba también bajando de Jerusalén a Jericó, ¿sí? La explicación que todo el mundo dice desde que yo me acuerdo siendo niño es que lo que pasa es que iba al templo a celebrar. No, 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 no. Ya viene bajando hacia Jericó. Ya tuvo su temporada de celebrar en el templo. Ya va a su casa de descanso en Jericó. No tiene prisa de nada. Y que no viene del templo de adorar al Señor, ¿sí?, y ve al prójimo necesitado o ve al hombre necesitado, no hizo nada por él. Es que si el otro estaba sangrado y lo toca, queda impuro y no puede ir a celebrar al templo, ya no va a ir a celebrar al templo, y como quiera no lo atendió. Bueno, y vaya que un sacerdote tendría que saber muy bien que la caridad es importantísima, tiene que practicarla. Pues no. Segunda opción, pasa un levita, un judío de la tribu de Leví. De donde hace mucho platicábamos esto, ¿no? Como los samaritanos estaban en pugna desde hacía siglos con los de más al sur, los de Judea, porque para los de Judea, al sur de Israel, los de Samaria eran impuros de raza y su religión estaba ya mezclada con paganismo, y entonces pues los sacrificios que hacen ahí en su templo en el monte Garizim pues no valen para nada, son una bola de paganos. Tenían
muchas resistencias de unos contra otros. Era un pleito de siglos, ¿sí? Entonces, para un judío, para uno de Judea, uno de Samaria, pues no vale nada, no puedes esperar nada bueno de él. Jesús con toda premeditación pone de ejemplo a un samaritano, ¿no? Pues va un samaritano y ve al hombre asaltado y lo ayuda. Bueno, no nada más lo ayuda con una generosidad increíble. O sea, va, le limpia las heridas, las venda, lo sube a su cabalgadura, se lo lleva a un mesón, paga 2 denarios. Para ellos era una cantidad interesante. A lo mejor diríamos, pues es lo que te pagan por 2 jornadas de trabajo. Parece no ser tanto, pero para ellos sí era mucho, 2 denarios. Y este hombre no tiene problema en pagar 2 denarios, dejarlo encargado. O sea, primero él mismo lo cuida, luego lo deja encargado y ofrece pagar mucho más, todo lo que fuera necesario a su regreso. O sea, lo atendió como si el hombre tirado medio muerto a un lado del camino fuera su propio hermano de sangre. De otra manera no se puede entender una atención tan generosa, tan completa, ¿sí? Y entonces le pregunta a Jesús, ¿y tú quién crees que se portó como prójimo del hombre asaltado? ¿Tú quién crees que hizo la voluntad de Dios? Tú me estás diciendo que lo más importante para alcanzar la vida eterna es amar a Dios con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. ¿Tú quién crees que hizo la voluntad de Dios? No, bueno, pues así ya contra la pared, no hay ni cómo dudarlo, ¿no? El que lo atendió. Dice regañadientes, ¿por qué no dijo el samaritano? O sea, el odio entre judíos y samaritanos era tal que le impido incluso mencionarlo. El que le ayudó, no dijo el samaritano. Bueno, como quiera, la respuesta es correcta, ¿no? Entonces, si Jesús ya le había dicho, anda, si haces eso, ¿vivirás? Ahora le dice, pues sí, ¿no? Anda y haz tú lo mismo. Sabes muy bien lo que es la voluntad de Dios, ponla en práctica, porque si lo sabes y no lo haces, entonces no quieres alcanzar la vida eterna. Esa es la pregunta original, ¿no? ¿Qué hay que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sí? Bueno, entonces no basta con saber muchas cosas, hay que ponerlo en práctica. No basta con no hacerle daño a nadie, hay que atender a los demás, ¿sí? El prójimo no es un concepto muy estrecho, ¿sí? Y que entonces solamente a tu prójimo tienes obligación de atender y a los demás no. Jesús nos está diciendo que tu prójimo no es el que tiene alguna condición que lo hace digno de que lo atiendas. Eres tú el que debe de reconocer en el otro un valor ante Dios y por eso atenderlo. Él no tiene que hacer méritos. Eres tú el que tiene que reconocer la voluntad de Dios de que Él es prójimo para ti. Me da gusto que me haya tocado hoy este evangelio, porque en un lunes 14 de enero del 2002, celebré mi primer misa solemne, mi cantamisa, aquí mismo, con este texto que yo escogí. ¿Sí? Pero bueno,
lo escogí por esto, porque yo me sentía y me siento todavía como el hombre tirado a un lado del camino al que un buen samaritano atendió. Finalmente el buen samaritano es Jesús, ¿sí?, que nos rescata y nos atiende así, encontrándonos peor que asaltados a un lado del camino, nos encuentra mal por el pecado y hace lo increíble por rescatarnos, ¿sí? Jesús nuestro Señor ha muerto en una cruz con tal de rescatarnos. Y entonces, después de ver toda la bondad de Dios conmigo y con cada uno de nosotros, ¿cuál es la conclusión? Anda y haz tú lo mismo. Precisamente pensando yo como sacerdote, así como Jesús hizo por salvarme, yo también quiero hacer por ayudar a alcanzar la salvación a otras personas, ponerlas en contacto con Jesús para que Jesús los salve, ¿sí? Entonces, eso no es nada más la obligación de atender a los demás, es Jesús ya te ha rescatado. ¿No quieres tú pasar el favor más adelante? No es por obligación, es por agradecimiento, ¿sí? Bueno, ojalá todos nos reconozcamos así, rescatados, ¿sí?, por Jesús, y sepamos pasar el favor más adelante.